tiene que ver con lo que es el documento de aprendizaje es clave, ¿no? Y ese documento de aprendizaje es clave, lo que hacía era incrementar y hablar de esos aspectos. Por eso, desde 2011 se empezó a hablar de la generación de los ambientes de aprendizaje. Y cuando empezaron a hablar así desde la educación preescolar, lo que se empezó a observar es que nos señalaron que representaba esa generación de ambientes de aprendizaje un desafío para innovar las formas de intervención educativa. Por ejemplo, a los estudiantes de escuelas formadoras de maestros y profesionales de la educación les están pidiendo un proyecto de intervención educativa o les están pidiendo un informe de práctica docente, en fin, independientemente al tipo de material que les pidan para el trabajo recepcional, en cualquiera de los materiales se tiene que hablar de las formas de intervención educativa y de la creación de los ambientes de aprendizaje. Por eso recomendaban ahí que desde el inicio del año escolar y a lo largo de todo ese año escolar, cada uno de los maestros colocara momentos de práctica reflexiva. Es decir, cuando empiezan a hablar de que cada profesor tiene que crear momentos para la práctica reflexiva, nuevamente viene a mí de inmediato la idea, las ideas de John Dewey. Y vienen a mí las ideas de Dewey porque lo que él dice es que lo primero es que hay que colocar una mente abierta, pero también en forma paralela lo primero es sentirse educador. Una educadora que se siente docente y que no se siente educadora, no me cuadra. Por eso yo creo que el uso abusivo de la palabra docente va pegándole a la identidad profesional de los maestros y de las educadoras. No es un capricho, pero no conozco a alguien que tenga un nombramiento de docente, no conozco a alguien que tenga un título de docente. Conozco profesores, conozco maestros, conozco educadoras, pero no tengo a alguien que esté bajo ese concepto. Por eso, cuando yo empiezo a observar que tengo que recurrir a la práctica reflexiva y voy a quienes generaron en primer momento la idea, entonces lo primero que tengo que hacer es sentirme educadora. Si no me siento educadora, si no me siento maestro, difícilmente voy a poder avanzar. Por eso, la recomendación inclusive desde 2011 fue que se destinaran momentos para la práctica reflexiva, reconociendo con honestidad todo aquello que hace o deja de hacer en el aula y en la escuela. ¿Cuáles fueron entonces conceptos de la práctica reflexiva? Uno, mantener la mente abierta. Dos, la honestidad para reconocer qué hago y qué dejo de hacer en la escuela. Tres, decir la verdad. ¿Sí? Y el cuarto momento era sentarse y escuchar. Y lo que le hace falta a muchos maestros es escuchar discursos pedagógicos. Como no escuchan los discursos pedagógicos, les hace falta todo ese trabajo. Y esto no lo estoy diciendo yo porque lo tenga que decir como un capricho. Desde 2011, desde la guía de la educadora, en la parte de los ambientes de aprendizaje, se empezó a hablar con más fuerza de la práctica reflexiva. En los exámenes de Ceneval de las licenciaturas de Ceneval, licenciaturas en educación preescolar, por ejemplo, había textos que abordaban la práctica reflexiva. Y lo primero que decían es que hay que sentirse educadora. No puedo hacer mi trabajo si no me siento educadora, si no me siento maestro. Por eso tenía yo que reconocer con honestidad todo lo que había hecho o dejara yo de hacer en el aula y en la escuela para que provocara yo y ocurrieran los aprendizajes. Así pues,
aunque la guía de la educadora utiliza la palabra docente y que yo era de la idea de que utilizara la palabra educadora, la educadora tiene que comprometerse y utiliza frases como trascender de la reflexión a la transformación de la práctica docente. Y ese término de trascender para mí, la trascendencia real es que yo me reconozca como educadora y que reconociéndome como educadora, yo pueda ir de la reflexión, de la práctica reflexiva que estoy haciendo, a la transformación de mi práctica docente. Lo único que es docente es mi práctica. Por eso, la práctica reflexiva se utiliza para que yo pueda transformar el ejercicio que tengo en el aula, pero ahorita mi ejercicio es diferente. Ahorita lo que estoy haciendo es que estoy trabajando a través de aparatos, sea con el celular o sea con la computadora o la tablet, y que el proceso resulta más complejo. Si ya era de por sí complejo, ese paso de la reflexión a la práctica docente, a la superación de la práctica docente, hoy resulta mucho más complejo. Hoy se requiere que se enfoquen diversos postulados, incluidos los de la tecnología. No puedo hacer trabajo si no tengo un proceso de alfabetización digital también. Y debo de tener este proceso de alfabetización digital, inclusive para conocer desde el manejo de los aparatos hasta el manejo de las aplicaciones o el manejo de las plataformas, y que los tengo que traducir en práctica educativa. Hoy lo tengo que hacer así. Y no es lo mismo trabajar en línea que trabajar en remoto. No es lo mismo trabajar en línea que trabajar a través de Zoom o de Meet. No es lo mismo trabajar híbrido. Ahorita no se está haciendo trabajo híbrido. Estaban insistiendo en que el trabajo tenía que ser híbrido. No hay trabajo híbrido. El trabajo que ha marcado la Secretaría de Educación Pública es un trabajo a distancia. Entonces, lo que tiene que hacer la educadora ahora es caracterizar los ambientes que sean propicios, así lo dijeron desde 2011, para lograr que los alumnos incrementaran y adquirieran nuevos aprendizajes. Si el punto central son los contenidos, esto tendría que tener especial vista. Pero si el punto central es educar, entonces necesitamos apoyar, coadyuvar, ayudar a los padres de familia que realicen sus procesos de educación con sus hijos. Y lo único que podemos hacer es hacer sugerencias para que los especialistas le hagan sugerencias a las educadoras, para que las educadoras orienten su intervención a favor de mejores aprendizajes y a favor de que los niños incrementen y adquieren sus aprendizajes. Y los maestros, las educadoras, lo hacemos con los padres de familia. No es tan sencillo. Y ya desde 2011 se dijo cómo tenía que llevarse este proceso a través de práctica reflexiva que modificara, que transformara la práctica docente de las educadoras y de los maestros.